Hola, hola, hola. Hoy es lunes y son alrededor de las 7. El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver mucho con la historia personal, la historia de la humanidad, la historia de la civilización. ¿Por qué? Primero que nada, las drogas a lo largo de la historia han tenido una relación para contactarnos con un plano diferente de la realidad y muchas drogas han tenido un efecto en la historia muy importante. Pero de la que vamos a hablar hoy es una droga que se ha mencionado ya en muchos lados y en muchos foros como uno de los venenos blancos. Y concretamente estamos hablando del azúcar. Pero primero vamos a hablar un poquito de la historia de este eh, saborizante que tiene una historia por demás interesante. Pero vamos abriendo un poco el tema. ¿Por qué es importante hablar del azúcar? Eh, ¿Qué efecto tiene en nuestro cuerpo el azúcar? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado desde cuándo consumen azúcar? Eh, Tiene que ver desde nuestra más temprana infancia, prácticamente desde la leche, el sustituto de leche que nos dan, viene endulzado con azúcar. La leche, como hoy la conocemos, no tiene que ver nada con la leche materna o con la leche de vaca. Ambos productos son completamente diferentes a las fórmulas lácteas para bebé. Y empecemos un poquito. A ver, ¿por qué digo que el azúcar es adictiva? Hay un área a nivel de cerebro que es la amígdala y es donde se manejan las emociones. Desde niños nos han ido dando una instrucción que nos la hemos creído. Nos han dicho que azúcar es igual a amor. Nos dicen, ¿estás triste? Toma un chocolate. Te quiero mucho, te dan un chocolate. Aquí, haciendo un pequeño paréntesis, sería muchísimo más nutritivo personalmente darse un abrazo que darse un chocolate. Pero socialmente es mil veces mejor visto por toda la sociedad que nos den un chocolate. Pero bueno, hablemos un poquito de esta mezcla tan sabrosa. Últimamente en la escuela del Politécnico descubrieron que hay una epicatequina en el chocolate y esta epicatequina es una sustancia que puede ayudar a resolver el problema del cáncer. Sí, un problema que está aumentando continuo y constantemente. Pero, ¿por qué el azúcar? ¿Por qué el cacao? A nivel mental, ambos son señalizadores. El azúcar es una adicción que nos va a ir generando un aumento sostenido, continuo y constante. Si les menciono que en el siglo XIX el promedio de azúcar que consumía una persona promedio no pasaba de 4 kilos, pues es obvio que no había una gran disposición de azúcar. No había sustitutos, no había fructuosa de alta, no había refrescos embotellados. Entonces la gente no podía tener acceso tan fácil, tan libre, tan amplio a los endulzantes. Pero, ¿qué creen? El azúcar tiene una historia en la que les voy a recomendar que busquen un libro que se llama Especias. Este libro les va a contar una historia que a mí me pareció muy interesante. El comercio de las especias es una historia tan vieja, tan larga,
pero tan interesante desde el principio de la humanidad. Las especias han sido promotoras de grandes descubrimientos. No fue la historia de Colón que solo llegó a América y la descubrió por casualidad. Se estaba buscando un camino para abaratar la importación de especias y fue un tratado entre portugueses y españoles que en su momento fueron dos grandes imperios. En este libro, si lo buscan y lo revisan, van a encontrar una historia fascinante desde la época de los romanos, cómo el comercio de especies como la pimienta ha influido en toda la historia del mundo. Y ahí hay una descripción muy interesante de cómo el azúcar fue llegando a Occidente. El azúcar era comprada en la India porque no se producía en Europa el azúcar, no existía la forma de obtener caña de azúcar en Europa, pero sí lo había en India. Y entonces traían el azúcar de la India. De hecho, la historia relacionada con el azúcar de caña está también muy relacionada con las plantaciones de algodón, de intensiva mano de uso, intensivo uso de mano de obra, y esta mano de obra que terminó siendo esclava, tiene una historia muy interesante que se va narrando en este libro de las especias. Pero bueno, centrémonos en el azúcar. El azúcar era traída con las especias desde la India. En la India se cosechaba la caña, se extraía el jugo, se cristalizaba y se comercializaba el azúcar. Entonces, aquí hay una historia que por demás es interesante. La caña de azúcar tiene diferentes tipos de azúcar, como ustedes deben de saber. Sin embargo, hoy básicamente lo que consumimos es fructosa de alta de maíz. Y la fructosa de alta es lo que está generando muchos de los problemas en el mundo. La adicción es tan importante y tan fuerte porque nuestro cerebro no puede reconocer, o más bien el páncreas no reconoce la fructosa cuando ingresa al cuerpo y llega muy rápido al hígado, se glicoliza, porque el hígado como un mecanismo de defensa va a convertir parte de este exceso de azúcar en una grasa o en un tipo de endulzante parcialmente como grasa y lo va a almacenar en el cuerpo. Entonces ahí tenemos ya problemas intrínsecos interesantes que tienen que ver mucho con nuestro metabolismo. No podemos metabolizar la fructosa rápidamente y el cuerpo la va almacenando. ¿Sí? Ustedes están escuchando algo que tiene que ver mucho con lo que hoy está sucediendo. Las leches de sabores, las leches para niños, muchos productos como las bebidas edulcoradas o saborizadas, los jugos, las agüitas, todo contiene azúcar, principalmente fructosa de alta. Esta entra al cuerpo, no la reconoce la insulina y empezamos a tener picos de insulina porque mucha de esta azúcar va a tener un problema con el manejo metabólico. El famoso problema de la diabetes tipo 2 en adultos no empieza cuando somos adultos, empieza desde la infancia y por eso en años recientes está habiendo niños con diabetes, ¿sí? Hay varios fenómenos que se van juntando y todos ellos están relacionados con la adicción al azúcar. ¿A quién no le gusta un pan gordito, bien dulce y sabroso? ¿A quién no le gusta un buen plato de arroz? ¿A quién no le gustan las papas fritas? ¿A quién no le gusta un delicioso jugo de naranja enorme?
todo contiene azúcar. La diferencia es que el azúcar natural en la fruta no es solo fructuosa de alta, es una mezcla de sacarosa, pentosa, glucosa, fructosa y maltosa, dextrosa. Es una mezcla. Hoy el gran problema es que estamos teniendo fructuosa de alta solamente y esta no tiene una buena detección en el cuerpo. Es como si fuera un azúcar espía, se mete y entonces va a empezar a generar problemas con la resistencia a la insulina. No se está produciendo una hormona que se llama leptina, que es la que detecta los niveles de satisfacción, y como no tenemos el nivel de satisfacción, seguimos consumiendo azúcar. Esta azúcar de la que estamos hablando es el verdadero problema, porque de ahí podemos empezar con el transcurso del tiempo a tener el llamado síndrome metabólico. Entonces, no se trata solamente de castigarnos, se trata de aprender qué es lo que estamos comiendo. Les repito, la historia del azúcar está muy relacionada con el comercio de especias. El libro que les estaba mencionando de especias empieza la narración allá por el siglo II, antes de que cayera el Imperio Romano, y empieza a hablar del siglo II antes de Cristo, cómo se fue haciendo el mercadeo de especias que eran ahora sí que productos del lujo. El lujo se convirtió en la necesidad más grande de las personas adineradas, ricas. La pimienta era un símbolo de estatus y junto con la pimienta llegó el azúcar. No todo el mundo tomaba azúcar. Hoy podemos encontrar panales de miel, pero en aquellas épocas no teníamos tanta disponibilidad de azúcar. Y la fruta, principalmente en Europa, no es algo tan común como en América. Con las expediciones árabes, que eran las que empezaron después de los romanos a llevar las especies, se empezó a generar un mercado de lujo y este mercado se estableció en Venecia y de ahí Lisboa fue una capital que recibía los productos muy caros y decidieron los portugueses investigar de dónde podían traer las especies más baratas y empezaron a buscar las rutas y encontraron el camino por la parte externa de África, rodeando el continente hasta llegar al Cabo de la Buena Esperanza, rodear completamente África y salir al mar Índico. Es una historia muy interesante. Si creen ustedes que Colón descubrió América por accidente, nada. Valdría mucho la pena que le echen un vistazo a este libro y se vayan enterando de muchas de las situaciones que han pasado en la historia por el comercio. Igual hoy el comercio es el punto que genera la historia. En aquellos entonces eran las especias, hoy es el petróleo. Una de las cosas que más se mueve hoy en el mercado es el café, es el chocolate y son artículos de lujo, ¿sí? Tenemos una historia en la que el lujo es el artículo más deseado por la historia y ahí darte un lujo de comer algo dulce se ha convertido en una pandemia. Entonces, déjame que te cuente que muy posiblemente no seríamos adictos al azúcar como lo somos si los portugueses, si los españoles, si los holandeses, sin todos estos pueblos que empezaron a explorar el mundo, no hubieran encontrado que el mejor negocio es aquel de generar adicción. ¿Sí?
Cuando se empezaron a descubrir cómo producir las especies, fueron trasplantadas a lugares similares y la caña de azúcar no fue la excepción. La caña de azúcar dio parte a una historia muy importante de la trata de esclavos, de lo cual Cristóbal Colón y su hijo particularmente tienen mucho que ver. Entonces, investiga. Hay una historia fascinante que no nos han contado. No solo es que te hable de la adicción al azúcar, que, bueno, hoy creo que todos entienden que la tenemos. Hay que hacer un paso en el que reduzcamos el contenido de dulce, el contenido de azúcar. El azúcar produce estrés, en muchos niños está produciendo trastornos como la ansiedad, porque tenemos energía de fácil disposición, pero no tenemos forma de canalizarla, de utilizarla, de quemarla, porque con el encierro a todos se nos quedó la costumbre del trabajo en casa, de estar frente a un escritorio, y se ha ganado mucho peso en gentes que solían caminar. Entonces hoy el problema se está haciendo más evidente, más grave, y las enfermedades que trae con él. Hay enfermedades fisiológicas, hay enfermedades metabólicas y hay enfermedades mentales e incluso enfermedades emocionales relacionadas con el consumo del azúcar. Por ejemplo, entre más azúcar se consume, podemos llegar a desarrollar una condición que se llama hígado graso y tener más propensión a tener otro tipo de enfermedades. También el excesivo consumo de azúcar obliga a que nuestro cuerpo lo glicolice, lo almacene, lo guarde para una futura utilización. Pero todo esto está llevándonos a una crisis. El azúcar que se consume en exceso hoy del siglo XIX, 4 kilos, podemos llegar hasta cifras como de 70 kilos al año. Y solamente ve cuántas cucharadas contiene cada bebida azucarada que tomas y ve cuántos productos consumes al día que contienen azúcar. Imagínate lo que está pasando en tu cuerpo si tu consumo promedio es de 50 a 70 kilos de azúcar en un año. Y a veces es en un tiempo más corto. Entiende, el azúcar es una adicción y se las enseñamos a los pequeños desde niños. Recuerda esto, amor no es igual a azúcar. Y es preferible que aprendas cómo apoyar tu cuerpo reduciendo la adicción al azúcar de otras maneras, que hay muchas. Te voy a compartir una muy sencilla y tiene que ver con otra especie, que es el té verde. El té verde te puede ayudar a reducir el colesterol porque hace un proceso de activación enzimática que va a quitarte la forma activa del cortisol y te la va a convertir en una hormona inactiva. Y entonces puedes reducir el problema de colesterol en sangre. Te recomiendo que busques un poquito más de información. Te recomiendo que intentes reducir conscientemente ese consumo tan dulce que tanto llama tu adicción. Entre más azúcar comes, más azúcar quieres. Y entre más azúcar comas, más acidez vas a tener. Es un círculo perverso. Dañas riñón, hígado, páncreas, dañas órganos internos y empiezas a desarrollar enfermedades tan importantes como el síndrome metabólico, que hoy es una explosión. ¿Qué te digo? Puedes tener problemas circulatorios, problemas cardiovasculares, problemas mentales, como sería un ataque de ansiedad, un ataque de pánico,
podrías tener problemas importantes como un cáncer de colon, y todo esto por un consumo excesivamente alto de azúcar. No todo lo que es azúcar termina siendo clasificado como tal. También el exceso de arroz se convierte en azúcar. El exceso de papas y de algunos tubérculos termina siendo azúcar. Tu cuerpo tiene un diseño, respétalo. Reduce tu adicción al azúcar. Te recomiendo el libro de especias, aprende un poquito de historia, busca las conexiones con las especies. A mí me parece sumamente interesante que hubo un momento de nuestra historia en que las especies que generaban un beneficio fueron sustituidas por la sal, que empezó a causar un proceso inflamatorio. Y este dúo de sal y azúcar hoy es algo muy común y corriente en todos los productos alimentarios. Por eso te he dicho que vibración, frecuencia y energía son formas de equilibrar tu cuerpo. E insisto, necesitas cambiar la forma en la que resuenas. Necesitas cambiar tu equilibrio psiconeurobiológico y busca tecnología aplicada, sigue algunos de los consejos que estamos dando y verás cómo mejora tu calidad de vida. Hasta aquí te voy a dejar hoy este comentario y quiero que recuerdes, el azúcar es una forma de adicción que es muchas veces más fuerte que el de otras drogas. Y esto está demostrado. Hay estudios en los que se ha podido comprobar tanto en ratones de laboratorio como en humanos que el azúcar puede ser mucho más adictiva que la cocaína o que algunas otras drogas. Así es que busca la información, cambia tu alimentación y te invito a que escuches el siguiente de nuestra serie. Soy Carlos Servín, estás en ¿Sabías qué? Y te invito a buscar información de Healy, tecnología que te puede ayudar a mejorar tu vida. Saludos, hasta luego.